Buenos días, hermanos. Estamos otra vez en esta clase. Estamos estudiando teología propia. Es la segunda clase de 5 módulos que vamos a tener para nuestro instituto bíblico. Recordarán ustedes que comenzamos esta serie de 5 clases estudiando acerca del Señor, de nuestro Dios. Dijimos que es un Dios trino. Dijimos también que nos vamos a concentrar de una manera específica en Dios el Padre. Y antes de llegar a profundizar en estos aspectos, estuvimos considerando que el Señor es un Dios infinito. Dijimos también que Él es Espíritu. Y yo quisiera en esta mañana, en este día, poder trabajar con ustedes lo que nosotros definimos como atributos o perfecciones de Dios. Es un tema apasionante, es un tema hermoso, pero muchas veces debo confesar que hemos pecado o he pecado contra el Señor cuando uno se pone a teorizar sobre cómo es Dios. No debemos hacer esto. La palabra de Dios nos da muchas guías, nos enseña mucho sobre este asunto, pero lo importante en todo esto es que nosotros podamos conocer al Señor, que podamos nutrirnos por su palabra y que a través de ella cada uno de nosotros podamos entonces admirar su persona, considerar lo que Él es, pero especialmente qué influencia tiene en mi vida como su hijo al considerar los atributos de Dios o las perfecciones. Quiero decir, para empezar, que a Dios se lo conoce de distintas maneras. Esto lo revela la palabra de Dios, pero también una persona que no cree en el Señor Jesucristo, que no es hijo de Dios, puede, según la palabra, poder levantar la mirada al cielo y de alguna manera percibir la existencia de Dios. A Dios lo podemos conocer, según lo que nos dice la Escritura, por la creación, por las cosas hechas. Podemos conocer a Dios por la ley que Él ha puesto en nuestros corazones, la ley moral. Pero el Señor se ha revelado no solo por esto, también por la providencia, por su cuidado permanente, por cómo Él manifiesta el sustento que este bendito planeta recibe cada día. Pero decía que al Señor lo podemos conocer porque Él se ha revelado especialmente, como nos dice la Escritura en Hebreos, por el Señor Jesucristo. Y también tenemos su palabra. A través de su palabra, a través del Señor Jesucristo, el Verbo encarnado de Dios, la palabra hecha carne, Dios se ha dado a conocer. A Dios entonces decimos que se lo puede conocer a través de su palabra, lo conocemos a través del Hijo, y el hecho de estudiar las perfecciones o los atributos de Dios nos permite también conocer de una manera más íntima, más personal, a nuestro Dios. A Dios, quiero decir de una manera clara y explícita, nosotros lo podemos conocer de dos maneras fundamentales. Lo podemos conocer a través de sus atributos. Los atributos nos expresan cómo es Dios. Y en esto la teología propia nos ayuda. ¿Cómo es Dios? Entonces lo conocemos por sus atributos. La teología propia también nos ayuda a conocer a Dios. Y la teología propia estudia los nombres de Dios. Y entonces vamos a encontrar la respuesta. ¿Quién es Dios? Le preguntamos al Señor, entonces, ¿quién eres, Señor? Y Él nos responde, yo soy el que soy.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la luz. Yo soy el Dios infinito. Yo soy Jesús. Yo soy. Y le podemos preguntar, ¿cómo eres, Señor? Y Él nos va a responder a través de su palabra. Yo soy omnipotente. ¿Cómo eres, Señor? Yo soy infinito. Yo soy omnisciente. Yo estoy en todas partes. Yo soy omnipresente. Yo soy inmutable. Ese cómo nos muestra que es un Dios infinito, nos muestra que es un Dios creador, pero fundamentalmente que es un Dios personal. Entonces la teología propia procura, y agregamos entonces esta otra definición en este segundo módulo, conocer a Dios. Conocer a Dios. Tenemos que lamentar que muchas veces tratamos de alimentar a nuestro auditorio, ya sea desde el púlpito o en muchas oportunidades a través de una clase o en la escuela dominical o cuando estamos hablando a alguien acerca de Dios, nosotros cometemos este pecado de teorizar. Cuando lo que el Señor pretende es que nosotros aumentemos nuestro conocimiento íntimo y personal, que nosotros seamos capaces como portavoces de dejar de lado el objetivo de llenar una mente, satisfacer la curiosidad del otro o la propia, para entonces lograr que nosotros podamos tener un conocimiento personal íntimo, mayor, que nos acerque de una manera que nos permita entonces reconocer a Dios, actuando en nuestra vida, actuando en nuestro contexto, estando Él presente al lado nuestro y nosotros teniendo conciencia de todo esto. El salmista, estoy leyendo en la palabra de Dios, dice en el Salmo 105, versículo 1, alabad a Jehová, invocad su nombre, y a este pueblo, a esta nación que estaba llamada a ser una nación misionera enfrente a toda la humanidad, el Señor les dice, dad a conocer sus obras en los pueblos. Dar a conocer, que todo el mundo sepa quién es, que todo el mundo sepa cómo es nuestro Señor. Hoy vamos a mirar entonces, como les decía, las perfecciones o los atributos de nuestro Dios. Para ello vamos a tratar de definir algunos de ellos. Vamos a buscar en la palabra de Dios lo que cada una de estas perfecciones, estos atributos significan, pero también quisiera que cada uno de los que van a participar de esta clase podamos juntos reflexionar sobre las consecuencias de tener un Dios como el que vamos a ver. Quisiera en primer lugar que nosotros consideremos a la luz de la palabra de Dios una de las perfecciones que más me llama la atención. Quisiera hablar de la inmutabilidad de Dios. Quiero que leamos, hay muchos pasajes de la Escritura, pero vamos a leer uno rápido, lo tengo aquí cerquita, recién hemos leído el Salmo 105, dice el Salmo 102, verso 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Prestemos atención, dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Verso 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Tú permanecerás, verso 27, pero tú eres el mismo. La inmutabilidad es una perfección
como dicen muchos maestros, sobre la cual descansan todas las demás perfecciones. Es el atributo que podemos definir como la característica o la perfección por la cual Dios no cambia. Dios no cambia, no mejora porque es perfecto, no va a menguar porque precisamente toda la plenitud habita en Él. Por lo tanto, el Señor va a permanecer siempre igual. Dije que sobre la inmutabilidad de Dios reposan los otros atributos. Esto significa que podemos preguntar, ¿cómo eres, Señor? Y vamos a encontrar en la palabra de Dios esto: yo soy santo, el santo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo eres, Señor? Yo soy amor. ¿Cuándo? La respuesta es siempre. ¿Cuándo amarás más? Nunca. Yo amo siempre de manera perfecta. Pero tu amor menguará. Nunca, porque este amor, que es infinito, es perfecto y jamás, jamás menguará. Significa que Dios no está sujeto a ningún cambio. Esto distingue solamente a la persona de Dios, porque todo en la creación, absolutamente todo en la creación, cambia. Nosotros vemos las estrellas que pueden tener muchos años allí sobre el espacio celeste, pero las estrellas van cambiando. Las estrellas, si nosotros tuviéramos la posibilidad de vivir muchos años, podríamos ir viendo que determinadas creaciones que parecen inmutables, sin embargo, encontramos por estudios, por el conocimiento que hoy la humanidad tiene, que toda la creación, absolutamente aquella que parece imperceptible e inconmovible, va sufriendo cambios. Esto distingue entonces a Dios, porque Él no cambia, porque Él es todopoderoso y por lo tanto Él no dejará de modificar ninguno de estos atributos, y porque Él está, por ejemplo, en todas partes, y esto tampoco cambia. Nosotros hemos leído allí en el Salmo 102, ellos perecerán. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Tierra, cielos, ellos perecerán, pero tú permanecerás. Envejecerán también, como hemos leído. Como un vestido los mudarás, como ropa vieja. Sin embargo, hemos leído, tú eres el mismo. Las generaciones pasan, las culturas pasan, las civilizaciones pasan, los gobiernos suben, bajan, personas que se levantan, culturas, pero todo va pasando. De hecho, lo único que permanece es, como dice la Escritura, la roca inconmovible de los siglos. El Señor mismo, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él podía decirle a aquellos maestros de la ley, cuando estaban debatiendo frente al Señor y desafiándole, Él los mira y Él les dice, ¿se acuerdan? Antes que Abraham fuese, yo soy. Significa que antes que hubiera nacido Abraham, Él ya era. Cuando murió Abraham, Él ya era. El Señor es, el Señor Jesús es. Y cuando nosotros pasemos de este mundo, el Señor seguirá siendo. Toda la palabra de Dios está impregnada de esta verdad. Estoy buscando un texto clásico que estudia este
Este tema es un texto precioso que encontramos en Santiago, en el capítulo 1, verso 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y notamos esto que es tan contundente, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza, no hay sombra de variación. Cuando encontramos en el comentario del hermano Carballosa, que precisamente escribió un libro fantástico, un comentario sobre la epístola de Santiago, él va analizando palabra por palabra y donde encontramos la expresión sombra de variación, allí el hermano destaca un concepto que es de suma bendición. Dice, no hay en él, y usa este concepto, paralaje. Cuando estudiamos en la facultad o en la escuela, encontramos que cuando alguien se presenta frente a un instrumento de medición y cuando uno debía posicionarse frente a una aguja que marcaba algo, bueno, ahora todo se muestra de manera digital, pero cuando se estudiaba esto se decía, bueno, hay que pararse bien porque hay error de paralaje y según donde uno se pare, va a leer una medición determinada. Lo mismo sucede cuando uno mira la luna. La podemos estar viendo acá o una persona puede estar viéndola en otro hemisferio o en otro lugar del planeta y entonces va a comprobar que la luna tiene una visión diferente porque hay sombra sobre él. Esto no sucede con el Señor, no hay sombra de variación. No importa desde dónde lo estemos mirando, el Señor es siempre el mismo, siempre presente, siempre amoroso, siempre consolador. Y entonces yo necesito un Dios así. Y esta es la reflexión también personal. Necesitamos un Dios así, un Dios inmutable, un Dios que cuando yo lo necesite, Él pueda levantarse para consolarme cuando yo lo necesite. Un Dios que esté siempre presente cuando yo lo esté buscando. Aun cuando vaya transitando yo pueda sentir su presencia permanente en mi vida. Un Dios que pueda acercarse y mostrar su amor cuando yo lo necesito. Decíamos que entonces esta perfección es sobre la cual yacen otras, porque Él siempre es el mismo. Es omnipotente también. Es un Dios por el cual nos va a mostrar, va a exhibir que Él ejecuta todo cuanto Él desea. Lo va a ejecutar en plena capacidad. Todo lo que Él se proponga en su propósito, todo lo que Él quiera hacer en su voluntad, Él lo va a hacer y no hay nada ni nadie que lo limite. Esto significa Dios determina en su propósito, Dios expresa su voluntad e inmediatamente Dios hace. Podemos preguntar, ¿pero Dios puede hacer todo? Bueno, desde el punto de vista técnico podríamos decir sí, pero Él no hará todo aquello que va en contra de sus perfecciones. Él nunca va a pecar, no puede pecar, porque Él es infinitamente santo. Entonces, dentro de sus atributos que encontramos la santidad, Él es infinitamente santo, por lo tanto, no puede pecar. Dios no es hombre para que Él mienta, y por eso Él nos desafía. Así como Él es santo, nosotros podemos ser santos, y nuestro sí deberá ser un sí, para que verdaderamente en nosotros pueda radicar también alguna de sus características, como puede ser la santidad.
Hay algunas perfecciones o algunos atributos que Dios ha decidido comunicar porque Él reside en nuestra vida. Como vamos a ver, Él está en todas partes, Él es omnipresente y Él, habitando en la vida de cada uno de nosotros, puede comunicarnos también su santidad. No es la santidad absoluta y perfecta la que va a desarrollarse en nuestra vida, pero Él puede comunicarnos su santidad. Pero nosotros no podemos hacer todas las cosas. Entonces encontramos que existen algunas cualidades de parte de Dios, algunas perfecciones de parte de Dios que Él retiene para sí. Él está en todas partes, nosotros no. Pero porque Él está en todas partes, está dentro de nosotros. Y por lo tanto, Él puede comunicarnos, por ejemplo, su santidad, su amor. No somos todopoderosos, pero el Dios Todopoderoso nos alienta, nos capacita y puede promover en nosotros la posibilidad de alcanzar lugares que nunca podríamos alcanzar y desarrollar en nosotros acciones que sin su ayuda jamás podríamos alcanzar. Pero volviendo a la omnipotencia de Dios, este es un atributo que solamente Dios posee y nadie puede detener su propósito. Él hará todo lo que Él se propone hacer en el designio de su voluntad. Estoy buscando en mi Biblia, en el Salmo 115, vamos a leer allí, dice en el verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dice el Salmo 62:11, una sola vez habló Dios, 2 veces he oído esto. ¿Qué cosa? Que de Dios es el poder. También hubo un rey que fue el primer líder de una potencia mundial, que cuando fue humillado delante de Dios, allí Nabucodonosor tiene que expresar en el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 35, estas palabras. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él ejecuta sus planes, nada escapa de su control, todo está bajo su poder omnipotente. Ni Satanás, recordamos la historia de Job, él tiene que pedir permiso, ni los demonios que se le han sujetado, como encontramos en los evangelios, al Señor Jesús, ni la naturaleza, que en el Antiguo Testamento encontramos expresiones repetidas que Él camina sobre la creación. El Señor Jesús le podía decir al viento y al mar que callaran, que enmudecieran. Es el Dios omnipotente. Nada se sujeta a su poder. Y yo necesito ese Dios omnipotente. Es el Dios omnipotente que en el Apocalipsis despierta la adoración. Hermanos, muchachos, chicas, la omnipotencia de Dios tiene que despertar en nosotros adoración. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración no es una actividad, es una actitud. Y ver a un Dios omnipotente que puede hacer todas las cosas y nada se escapa al designio de su voluntad y de su poder, debe descansar, debe hacernos descansar, adorarle, bendecirle. Y dije descansar. Allí el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, él podía decir, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni nada, ni ángeles, ni potestades,
ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, porque es un Dios omnipotente, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios está presente. Dios, hemos leído que es espíritu. Y vamos a ver por último la omnipresencia de Dios. Este es otro de los atributos. Hay más perfecciones. Yo quiero dejar estas tres nada más. Luego listaremos en la próxima clase otras y también vamos a hacer un trabajo práctico sobre ellas. Pero vamos a decir también que Dios infinito, que Dios que es espíritu, Él está también y se encuentra en todas partes. Hay un pasaje clásico que encontramos en el Salmo 139. Dice en el verso 7, el salmista está allí hablando del Señor y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice en el 15, no fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado. 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dios infinito, Dios espíritu, Dios en todo lugar. Dice la Escritura, un Dios que habita en luz inaccesible, allí en la gloria, allí en el cielo. 1 Timoteo 6:16, leo, dice: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. 1 Timoteo 6:16. Es ese mismo Dios que está allí en la gloria inaccesible, allí en los cielos. Es el mismo Dios que está presente. ¿Y dónde habita el Señor? Dice en Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Fíjense, no solo está en la luz inaccesible, dice, Él está somos edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. Él está en nosotros. Dice allí más adelante, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y dice, y en todos. Dios está en nosotros. Dios está presente. Dios habita. El Señor también, cuando habló a sus discípulos, Él afirmó que vendremos, el Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. El Señor va a estar, Dios está en nosotros, habita en su iglesia, habita en nuestro corazón. Nos dice la Escritura en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 27, Cristo es en vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiero buscar también otro pasaje más. Encontramos en el libro de los Salmos, Salmo 37, dice la Escritura, busqué a Jehová y Él me oyó. Este pobre clamó y le oyó. Y dice en el verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aquí el ángel sabemos muy bien quién es Dios mismo.